ha sido bueno. Amén. 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 Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Aleluya. Siéntese un momento, hermano, antes de que iniciemos en la predicación. Quiero compartirle un texto bíblico. No es la predicación, hermano. ¿Amén? Es un texto bíblico. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. A mis ojos, dice el Señor. Esta palabra la dice Dios a su pueblo, Dios a nosotros, Dios a la gente que Él creó, que Él formó, que Él hizo. El Señor dice, porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Hermanos, cuando usted se mira a sí mismo, ¿qué mira? ¿Qué ve? El día de hoy yo hice una oración porque sentí que yo me estaba mirando a mí misma a través de los ojos de alguien más. ¿Cómo te mira la gente? ¿Cómo te hacen sentir? Y a veces así piensas que eres tú, como otro te valora, como otro te califica, como otro te estime o no te estime. Y tú te puedes ver a través de esos ojos, de ojos ajenos. Y yo hice una oración y le dije, Señor, siento que me estoy viendo a través de otros ojos. ¿Repetiré todo otra vez o escucharon más o menos lo que dije al principio? Lo voy a repetir por si no escucharon atrás. Y me disculpan si se oye muy fuerte para unos, pero para otros es necesario. Cuando te miras en el espejo, ¿cómo te miras a ti mismo? ¿Te miras por el rechazo que alguien te hizo? A veces, hermano, te marca tanto lo que otro hace hacia tu persona, lo que dice, cómo se expresa, a veces cómo se burlan de ti, a veces cómo se te puede menospreciar. Hermanos, yo sé que hay ambas cosas y a veces también el ego se puede subir si todo es halago y halago y halago. Pero de pronto no nos damos cuenta cuando nos estamos mirando a nosotros mismos a través de los ojos de alguien que no nos ama. Y nos estamos mirando así. Y cuando yo sentí eso, de pronto hice una oración y dije, Señor, déjame verte, déjame verme a través de tus ojos. Déjame verme a través de tus ojos. Y cuando yo hice esa pequeña oración, hermanos, instantáneamente me vino este versículo bíblico y dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. A los ojos de Dios, mis hermanos, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién somos? A los ojos de Dios. En lo que debe de pesar, hermanos, lo que nos debe de levantar a nosotros, lo que nos debe de hacer que nos sintamos completos, es que a los ojos de Dios, a los ojos de nuestro Creador, somos de gran estima. A veces, hermanos, tus hijos te pueden hacer sentir que hiciste un mal trabajo, que no eres un buen padre, que no eres una buena madre. A veces el esposo, el cónyuge te puede hacer sentir que no eres la mujer, que no eres el hombre perfecto, completo, como deberías de ser, y todo eso apoca el espíritu, lo aflige, lo entristece, lo entenebrece. Pero si nosotros entendemos que a los ojos de Dios, Él sabe que no somos perfectos,
pero Él mira el corazón y mira nuestras intenciones, y Él sabe que la intención de nuestro corazón es agradarlo, aun cuando no todo lo hacemos bien. Y Él se agrada de nosotros, y Él dice: a mis ojos, Él es de grande estima. Porque Dios nos mira a través de Cristo, a través de Jesús, a través de su sangre preciosa que nos limpió de todo pecado, y que no hay culpa y que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Así que cuando te veas en el espejo otra vez, por favor, mírate a través de los ojos de Dios. No te mires a través de nadie, sino a través de los ojos de Dios. Que ese amor, hermanos, te llene, te sacie, que nos sintamos plenos, que nos sintamos llenos, y que seamos capaces de amar aún a nuestros enemigos, hermanos. ¿Por qué? Porque somos amados con un amor eterno, con un amor incondicional. Amén. Amén, mis hermanos. Así que no se aflija si no llena las expectativas de todo el mundo, ni siquiera las de Dios. Pero a pesar de eso, Dios nos sigue amando plenamente. Amén. Y a sus ojos somos de grande estima. Déjame orar por ti, y pongamos en las manos de Dios también el tiempo de la predicación, para que nuestro espíritu esté libre y esté atento para recibir lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere ministrar. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú inicias este tiempo quitando de nosotros esas miradas, Señor, que nos han marcado, esa aceptación, ese rechazo que nos ha marcado, Dios, Señor, pero que ahora venimos a entender, Señor, que a tus ojos somos de grande estima. Tenemos un valor, Señor, incalculable. Nadie, Señor, puede amarnos como tú, Señor. Nadie pudo haber pagado un precio tan alto, Señor, por mi vida, Señor, como tú lo hiciste. Nadie pudo haber pagado un precio por tu vida, mi hermano, mi hermana, como Cristo lo hizo. A los ojos de Él, tú eres de grande valor. Él te amó. Él te hizo aceptable a sus ojos. Gracias, Dios, porque nos podemos acercar a ti confiadamente ante el trono de la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Padre, ahora te ruego, Dios, que hables a nuestra vida, que ministres la palabra en nuestro espíritu, que te podamos conocer más, que podamos, Señor, confiar más en ti, creer más en ti. Cuando estudiamos las Escrituras, revélate a nuestra vida a través de la palabra. Revélate a nuestra vida, Señor, por favor. Habla a nuestro espíritu, Señor. Habla a nuestro corazón. Necesitamos, Señor, escuchar una palabra tuya, que creo, mi Dios, que ya nos has empezado a hablar, pero queremos más, Señor, de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Y vamos el capítulo ya se leyó completo en las dos lecturas que hicimos al inicio del servicio. Así que déjenme basarme en el hecho de que Jesús inicia su ministerio de acuerdo al Evangelio de Juan. Después de haber sido bautizado, Él regresa a su tierra donde Él se crió, en Galilea, y dice que hay una boda donde es invitado. A esa boda también ha sido invitada su madre. Los discípulos están con Jesús. Parece ser en la óptica de Juan que hasta aquí Jesús no había hecho ningún milagro, ninguna señal. Juan, el apóstol que escribió este evangelio,
menciona que esta señal es la primera que Jesús hace, con la que Juan inicia el ministerio de Jesucristo. En esta boda se acabó el vino. Mis hermanos, estamos hablando de otra cultura, una cultura hebrea en donde las fiestas no duraban un día, ni dos, ni tres, como máximo aquí, ¿verdad? En los ranchos a veces, en algunas partes, en algunas ocasiones, según las costumbres. Estas eran bodas de 7 días. Eran 7 días en donde tenía que el que invitó a la boda no invitaba a todo el mundo. A la gente que invitaba le invitaba la ropa para venir a la fiesta, así que eran invitados y ya venían vestidos para la fiesta, pero el que los invitaba se hacía responsable de todos ellos, de alimentarlos y pues de tener banquete cada día, de que cada día iba a haber vino. Este vino tenía que alcanzar. La costumbre, como lo vemos en un pasaje, es que el vino de mejor calidad se servía al principio, cuando los que tomaban estaban, vamos a llamarlo así, en su sano juicio, que no estaban todavía alegres. Cada día empezaba así y al finalizar se servía un vino de menor calidad. El vino se acabó, no sabemos en qué día de la fiesta se acabó, pero se acabó. Por ahí andaba María. Yo siempre he pensado que la fiesta probablemente era de algún pariente, porque si no, ¿por qué María estaba tan cercana y tan interesada al evento? Había un maestresala, eso significa que había un encargado de la fiesta, o sea, no era María la encargada de la fiesta, sino el maestresala, el que probó el vino, el que se dio cuenta que el segundo vino que se estaba sirviendo era mejor que el primero. Así que María está allí, María va con su hijo, va con Jesús y le dice, se acabó el vino. Jesús lleva esto a un plano espiritual y dice, ¿qué tiene que ver esto conmigo o contigo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mas sin embargo, María dice a los servidores que estaban allí, hagan lo que Jesús les dice. Eso no significa que María le estaba diciendo a Jesús, haz un milagro. Simplemente le está diciendo, haz algo, porque se acabó el vino, vamos a ayudar, vamos a servir. Esta fiesta no se puede terminar aquí. Lo que no se esperaba nadie era lo que Jesús iba a hacer. De pronto ahí, hermanos, en el lugar del evento, hay 6 tinajas de barro grandes y dice que estaban vacías. Esas vasijas de agua eran usadas para purificación de un ritual. Se lavaban las manos, se purificaban, se podían haber hasta bañado de una manera ritual. Eso significa, hermanos, que esa boda que estamos mirando allí, aunque se está tomando vino, no era una boda pagana, no era una boda donde se estaba desenfrenadamente haciendo algo, porque se habían purificado. Esas vasijas estaban vacías precisamente porque se habían purificado, estaban limpios ritualmente delante de Dios, de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a sus costumbres. Ahora Jesús a esas tinajas vacías da la orden de que se llenen. Los criados, los servidores que están ahí las llenan. Dice cada vasija se llenaba con unos 2 o 3 cántaros, así que ya se imaginarán. Era bastante, 6, unos 18 cántaros de vino se añaden a la fiesta para que la fiesta continúe. Los servidores no ven nada raro llenar de agua aquellas tinajas, porque para eso eran para ser llenadas de agua. Pero Jesús tenía otro plan. Su plan era convertir esa agua en vino. Manda que la prueben, les proban el agua y dicen, este es el mejor vino que se pudo haber probado jamás. Entonces el maestresala, el encargado de la fiesta, llama al novio y hace
esta equivocación probablemente que hubo y le dice siempre el vino mejor se sirve al principio y el inferior al final, pero tú has reservado el mejor vino hasta hoy. ¿Entendió el novio lo que le dijeron? No, porque él no estaba en el asunto, él no sabía ni qué era lo que había pasado. Aquí de pronto podemos decir que Jesús hizo un milagro que aparentemente pasó incógnito, pero los que lo vieron supieron qué es lo que había sucedido. Amén. Dice que a través de esta señal sus discípulos creyeron en él. ¿Sabe que es importante el hecho de que de esta señal la fiesta continuó y podríamos darle una aplicación a nuestras vidas? Podríamos decir, ¿sabes qué? Así, cosas que se acaben en tu vida, el Señor lo puede traer a tu vida de una manera nueva y mejor. Lo que está vacío en tu vida, Dios lo puede llenar. Se te acabó el gozo, se te acabó la paz. El Señor tiene uno nuevo para tu vida, un nuevo tiempo para tu vida. Pero algo que nosotros podemos entender a través del texto y que resalta en el Evangelio de Juan es que dice que a partir de esa señal sus discípulos creyeron en él. Y el mensaje del Evangelio de Juan, hermanos, es que creamos en Jesucristo, que creamos en quien el Padre envió. En Juan 3:16 lo vamos a mirar la segunda semana, la semana que sigue, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El creer, hermanos, es muy importante en el Evangelio de Juan. Si quieres ser salvo, necesitas creer. ¿Y creer en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. La semana pasada hablamos de la plenitud de Cristo, que de su plenitud tomamos todos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es a través de la fe, creyendo que para Él todas las cosas son posibles. Hermanos, esta señal que Jesús hizo de convertir el agua en vino, la hizo como un milagro de gracia. Estaba leyendo en un comentario. Esto era algo de gracia que Jesús hizo porque estaba en un lugar determinado y simplemente, hermanos, se acabó el vino. Y para la boda era una necesidad. Después vamos a mirar a Jesús multiplicando panes y peces. Y la gente que veía, que reía. Aquí el detalle, hermano, no es en que convirtamos el agua en vino, no es que multipliquemos panes y peces, sino que creamos en Cristo, que pongamos nuestra confianza en Él, que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Y de una manera, claro que sí, hermanos, podemos convertir este mensaje en un vino espiritual para nosotros y decir, si se te acabó el vino en tu vida, el Señor puede traer uno mejor. Se te acabó. Hermanos, hay veces la gente llega a etapas donde se siente completamente vacíos, hasta vacíos de Dios. Habiendo alguna vez sido llenos del Espíritu Santo, nos podemos vaciar, nos podemos secar. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Y sentimos, hermanos, que estamos secos. Y el Señor dice, llena las vasijas de agua otra vez. ¿Qué significa? Comienza a orar, comienza a leer la Biblia y yo me encargo de lo demás. Pero tú da el primer paso, convierte, vuelve a congregarte, vuelve a confiar en mí. Esta palabra, mis hermanos, puede tener mucha profundidad de acuerdo a cómo nosotros la tomemos. Si la tomamos para aplicarla a nosotros, a nuestro vacío, como esas tinajas, o si lo tomamos conforme al Evangelio, hermanos, Juan, su propósito es que creamos en Jesucristo. Aquellos miraron las señales y creyeron. Tú dices, yo no he visto ninguna señal, pastora. Jesús dijo, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Por el solo hecho de mirar lo que el Señor hizo en este momento, en este episodio tan
también nosotros podemos decir, si Jesús lo hizo ahí, si Jesús hizo algo allí, lo puede hacer en mi vida. Amén. Si Jesús hizo en la vida de ellos, en esa familia, en ese matrimonio algo, también lo puede hacer en mi matrimonio. Dios quiere que el gozo siga en mi matrimonio. ¿Sí? Hermano, ¿cómo hubiera terminado esa boda si se quedan sin vino? Avergonzados. ¿Por qué? Porque no pudieron terminar esa fiesta como debería de haber sido conforme las tradiciones. Así que, mis hermanos, cuando Jesús está presente en el hogar, en la familia, en la fiesta, mira, en la boda, algo puede suceder. Y algo que sucedió aquí, sucedió también porque se le llevó la situación a Jesús. Se le dijo, se acabó el vino. Si tú quieres que haya un cambio, una transformación en tu vida, es necesario ir a Jesús y decirle exactamente qué es lo que se acabó. Señor, en mi matrimonio se acabó el amor. Señor, en mi vida espiritual se me acabó el fuego. Señor, por causa de todos los problemas que he pasado, siento que se me acabó la fe. Pero ve a Jesús, y Él te va a decir, llena la tinaja, ponle agua, y tú vas a decir, pues sí, qué extraordinario es que le pongamos agua a las tinajas que son para agua. Qué extraordinario es que tú y yo hagamos una oración y leamos la Biblia. Extraordinario es que el Señor va a procesar eso de una manera, hermanos, que tú y yo no entendemos, y va a haber un cambio en nosotros. De tal manera que nuestro lamento se convierte en baile, en danza. Pero es necesario ir a Jesús y decirle, Jesús, se acabó el vino, se me acabó la paz, se me acabaron los recursos, no cuento con nadie, todos me han dado la espalda. Hermano, ve a Jesús y dile qué es lo que necesitas. Amén. Ve y dile a Jesús qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Ahora vamos a conocer otro lado en el carácter de Jesús. En una boda, tú conoces, en una fiesta, tú conoces a una persona de una manera, ¿verdad? Pero cuando sale el sol, tú vas a conocer a esa persona en otro ambiente, en otro contexto, en otra forma. Aquí a Jesús lo vemos en una fiesta, celebrando, participando, tomando vino, sí, tomando vino, juntamente con los que estaban celebrando la boda. Pero a continuación, hermanos, vamos a ver a Jesús en el templo. Cuando Jesús llega, no sabemos, a ver, dice aquí, estaba cerca la Pascua, versículo 13. Después de la conversión del agua en vino, Juan nos lleva al templo con Jesús y dice que va a una celebración también, pero ahora es una fiesta que se llama la Pascua, en donde se recuerda la salida de Israel de Egipto, su liberación, y eso es lo que ellos están celebrando, mis hermanos, su salida como nación de la esclavitud. Para nosotros la Pascua ahora tiene otra connotación, otro sentido. En esta celebración que los judíos están haciendo, Jesús, mis hermanos, sube a Jerusalén y entra en el templo. ¿Qué fue lo que encontró en el templo? Así como en la fiesta encontró que el vino se había acabado, encontró en el templo que había algo irregular también allí. ¿Qué era lo que había? Había gente, vendedores de bueyes, de ovejas, de palomas, y gente que cambiaba dinero de otras naciones a la moneda del templo para que se compraran las cosas con la moneda. Hermanos, todo esto no era correcto. Legalmente no era correcto. Ceremonialmente no era correcto. Los animales que estaban allí para ser vendidos eran para ser ofrecidos en los sacrificios
sacrificios que se ofrecían, pero no tenían que estar adentro del templo, contaminando el templo con sus heces. El animal tenía que entrar ya solamente para ser sacrificado, ofrecido, y ya probar que era un animal limpio, que era digno de ser ofrecido para Dios. Entonces Jesús, hermanos, entra y mira este mercado, este espectáculo, esta venta, y no le parece en lo absoluto nada. Y así como convirtió el agua en vino y trajo alegría a los que estaban en la fiesta, aquí, mis hermanos, les va a aguadiar la fiesta a los que están vendiendo y están haciendo su agosto dentro del templo, felices porque están ganando dinero, pero no les importa que están hollando el santuario de Dios, pisoteando el lugar de Dios. Así que allí vas a conocer otro lado del rostro de Jesús y lo vas a encontrar con celo, no solo enojado. Quiero que entiendas que esto no es un enojo, esto no es una ira sin razón de ser. Aquí, más adelante, cuando él dice que con un latigazo, si usó el látigo, hermanos, hizo ruido, tumbó cosas, esparció todo lo que estaba allí, llamó la atención de todos y dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Cuando miraron esto, sus discípulos se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hermanos, los celos son una pasión que todos tenemos. Tú puedes usar los celos de manera correcta o usar los celos de manera egoísta. Jesús, mis hermanos, movido por su celo por Dios, una pasión, un amor por Dios, al mirar que se está deshonrando a Dios, el celo por Dios brota, sale, se manifiesta, y con esa actitud, dice, nos saca del lugar a todos los que están vendiendo, los corren y deja claro y les dice: quitad de aquí todo esto, quitad de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Hermanos, el templo fue llamado por Jesús la casa de mi padre. Cuando Jesús era niño y se le perdió a sus papás, ¿se acuerdan que tenía 12 años? Y él se quedó en el templo, mientras que sus papás se regresaron a Nazaret, el lugar de donde ellos eran, y en el camino se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Se tuvieron que regresar a Jerusalén a buscar a Jesús, y lo encontraron en el templo, dialogando con los sacerdotes, hablando de la palabra de Dios. Y cuando María le dice: ¿qué estás haciendo aquí, chamaco? ¿Cómo le diríamos nosotros? Te hemos buscado, ¿por qué nos haces esto a tu padre y a mí? Y Jesús le contesta: ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús relacionaba el templo con su padre. Este templo es la casa de mi padre, y aquí están los negocios de mi padre, y yo estoy en los negocios de mi padre. Jesús, desde que era adolescente, tenía claro quién era él y sabía quién era su padre. No el padre biológico, sino el padre que le dio vida, el padre celestial. Porque Jesús no tuvo padre biológico, solo madre biológica. Ahora, aquí, mis hermanos, hay algo que el Señor dice, y antes de decirles esto, en el boletín puse un editorial sobre el celo de Dios para que lo lean, ¿sí? Para que usted profundice más y vea que el celo de Jesús es un celo santo, es el celo de Dios mismo, que encontramos que uno de los nombres de Dios es también celoso. Dios es celoso, pero no un celoso insano, no un celo enfermizo, sino un celo santo, un celo puro, un celo por amor,
es lo que protege y que defiende lo suyo. Amén. Para que lo lea en su casa. Aquí no, ahorita no. Hay algo que el Señor dice: quitar de aquí esto, y no hagas de la casa de mi padre casa de mercado. Hermano, se está refiriendo al templo de material, al templo de piedra. Ese templo ya no existe. Ese templo lo derribaron en el año 70 después de Cristo. Solo quedaron unos vestigios allí. Este templo ya no existe. En el libro de los Hechos encontramos a Pablo predicando a Jesucristo y hablando de Dios y diciendo que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y Dios dice que Dios habita en templos humanos, en nosotros. La iglesia, nosotros nos constituimos en el templo y morada del Dios Altísimo. Si nosotros traemos esto que el Señor Jesús dice: quita esto de aquí, o quita de aquí esto, ¿de dónde lo va a quitar? Del templo de Dios. Y no hagas de la casa de mi Padre una casa de mercado. Piensa en ti, piensa en tu cuerpo, piensa en que Jesús viene y nos visita y encuentra cosas que no están en orden en nosotros. Amén. Adentro de nosotros. Y el Señor dice: quita esto de aquí. ¿Qué es lo que hay en mí, en ti, que necesitamos quitar del templo de Dios y no hacer de la casa de nuestro Padre una casa de pecado, una casa de mentira, una casa de blasfemia, una casa de envidia, una casa de qué? No hagamos de esta casa una casa de adulterio, una casa de fornicación. No hagamos de esta casa. Amén. Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita aquí. Cuando tú lo has recibido, cuando has creído en Él como tu Señor y Salvador, te has entregado a Él y Él ha venido a ti. Y Él dice: quita esto de aquí. ¿Qué necesitas quitar? ¿Qué hay en nosotros que necesitamos quitar, hermanos? Vayan conmigo a las Escrituras. Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Si ve que me bajo el micrófono y ya no me escucha, háganme una seña. Bueno, no me voy a sentir mal. De pronto se me olvida y puedo bajar el micrófono. Primera de Corintios 6:19. Miren, como estamos hablando de nuestro cuerpo y que le pertenece a Dios, vamos a leerlo desde unos versículos antes. Versículo 15, 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Qué significa eso? Está fuerte, ¿verdad? Si tú como hijo de Dios te unes a una prostituta, una ramera es una prostituta, y mire que aquí estamos rodeados de todo eso. ¿Qué sucede? Versículo, bueno, la pregunta dice: ¿qué pues? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y aquí está el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo y mi espíritu es de Dios. Todo lo que soy es de Dios. Ten cuidado con lo que haces con ese cuerpo, porque ese cuerpo es llamado el templo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios o Jesús nos dice a través del Verbo encarnado de Cristo? Quita esto de aquí, de mi templo, de mi casa. Miren, hermano, toda la Biblia está allí por alguna razón. En el título que le ponen a este capítulo, le ponen ahí: Jesús purifica el templo, ¿verdad? Y este es un título agregado. Jesús purifica el templo, ¿por qué? Porque echó fuera lo que no debía de estar ahí. En los versículos anteriores acabamos de ver que había unas tinajas de purificación, pero estaban vacías. Y decimos, bueno, porque se purificaron en la fiesta. Se estaban purificando en la fiesta, pero no estaban honrando a Dios en el templo, en su propia casa, y estaban contaminando el templo. Y Jesús entra y saca lo que no debe de estar en nosotros para purificarlo. Tómelo en cuenta si quiere como una nota de observación. Pero estamos encontrando vasijas vacías que son para purificar, mientras que acá encontramos un templo donde los que deberían de estar limpios no están limpios. Y el Señor tiene que decir: limpien este lugar, saquen esto de aquí, porque es la casa de mi Padre. ¿Amén? Aquí nadie vino a consultar a Jesús: Señor, se nos acabó el vino. No, aquí Él llegó y miró la necesidad y dijo: aquí algo está mal, aquí huele a estiércol, esto no es el olor que debe de haber en mi casa, en mi santuario, en la casa de mi Padre. Hermano, vamos a ver qué nos dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Sígalo con su vista, por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa? No vivas como cualquier persona que no conoce a Cristo. Amén. A eso se refiere. Cuando dice gentiles, está hablando de personas alejadas al conocimiento de Dios. No vivas como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué sensibilidad había? ¿Qué sensibilidad espiritual había en el templo a donde Jesús entró? ¿Qué sensibilidad había por parte de los sacerdotes, por parte de los levitas, por parte de la gente que estaba al cargo del templo de Dios? ¿Qué sensibilidad había? No había ninguna. Odiaban a Jesús, lo llevaron a la muerte, hermanos, con mentiras, con engaño, con soborno. Compraron a Judas para que entregara a Jesús. ¿Qué clase de sensibilidad había en el templo de Dios, en la casa de Dios? Y ahora nosotros, como templo de Dios, como casa de Dios, se nos llama la atención para que no seamos insensibles
espiritualmente, hermanos. Porque esa insensibilidad es la que le abre puerta a todo desorden, hermanos, en nuestra vida. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. La lascivia es la impureza sexual, una mente depravada que solo piensa en hacer lo malo o en satisfacciones carnales. Dice, para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y Jesús, ¿qué dijo? Quiten de aquí esto. Jesús dice, quita esto, quita toda impureza de mi presencia, de la casa de Dios, quita toda impureza de tu cuerpo, si has sido enseñado por él, ¿verdad? Porque si no, pues entonces seguiremos siendo insensibles y viviendo como cualquier otra persona que no ha entrado en la gracia de Dios para ser salvo. Y el versículo que sigue dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El templo de Dios, mis hermanos, es un lugar santo. Amén. Por eso es que nosotros no puede haber muchas cosas. Y el Señor nos dice hoy, quita esto de aquí, quítalo de tu corazón, de tu mente. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ay, 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 o sea, no estés enojado hasta mañana con una persona. Y a veces traemos un tal de enojo de años. Hermanos del Señor, miren, aquí yo me imagino a Pablo con el látigo como Cristo cuando entró al templo y diciendo todo lo que la iglesia debe de sacar. Y en la carta de 2 Corintios 11:2, Pablo le dice a la iglesia, lo celo con el celo de Dios. ¿Quiere verlo? Segunda a los Corintios 11:2. Porque Pablo los ha estado reprendiendo también en esta carta. Versículo 1 y 2. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Pero me temo, dice el 3, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Miren, hermanos, Pablo como Jesús hace una sota de cuerdas ¿cómo se llama? Una cuerda, una riata o algo así. Un azote de cuerdas. Traer corrección, para traer disciplina. No le golpeo a nadie, pero estoy hablando a través de las palabras, a través de la enseñanza, a través de la instrucción. Les está llamando la atención a sacar del corazón lo que no tiene que estar allí. Y les está diciendo las mismas palabras de Jesús: saquen de aquí esto. ¿Por qué? Porque lo celo con el celo de Dios. Así como Jesús, hermanos, celó a su pueblo también con el celo de Dios. Quiero terminar la escritura de Efesios. Yo les dije, Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4 y me quedé en el versículo 26. Voy a pensar del 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga necesidad, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no con tristeza el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Hermanos, ¿cuáles son esas vacas? ¿Cuáles son esas ovejas? ¿Cuáles son esas palomas que tenemos que sacar? Dice Pablo, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Y venía a mi mente ahorita cuando Dios le dio la orden al rey Saúl de que matara a cierto rey y todo lo que tenía. Y el rey Saúl fue a la guerra, le perdonó la vida al rey y también se trajo lo mejor del ganado. Y cuando el profeta llegó, escuchó el balido. Y dice, ¿qué es esto? Estoy escuchando. ¿No te dijo Dios que lo mataras todo, que lo destruyeras todo? Hermanos, cuando el Señor viene a nosotros y encuentra en nosotros queja y encuentra en nosotros cosas, y el Señor dice, ¿qué pasó contigo? ¿No te dije que te despojes de todo esto? Amargura, enojo, ira, malicia, blasfemia, y hace una lista. El Señor está limpiando su templo, hermanos. Amén. El Señor está limpiando su templo. El Señor está limpiando y santificando su iglesia, porque Él viene y viene pronto, hermanos. Déjenme leerle un versículo más en Santiago. Santiago 4:5, que nos habla del cielo. Santiago 4:5. Y también tiene su contexto. Miren, hermanos, qué importante el contexto. Oh almas adúlteras. Wow. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La semana pasada le decía, tenemos un amigo con el cual tenemos que romper relaciones. Ese amigo se llama mundo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios nos anhela celosamente, nos ama. Él no nos quiere compartir, hermanos, con nadie. ¿Por qué se le llama almas adúlteras a esos creyentes? Porque después de haber creído en Cristo y haberse entregado a Él, se entregan también a la amistad con el mundo y convierten la relación con Dios en un adulterio espiritual. Porque el mundo no tiene nada que ver con Cristo. O estamos con Cristo, o somos del mundo. Así de fácil, o somos de Cristo, o somos del mundo. Vayan conmigo, hermanos, al versículo 22 de Juan capítulo 2, donde estamos. Ya que le dijeron a Jesús que por qué hacía eso, Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Y Jesús estaba refiriendo a su propio cuerpo. Amén. Y la gente pensó que se refería al templo de piedra. Y dicen, en 46 años se edificó el templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Eso es imposible. Pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo.
Por eso nosotros también, hermano, debemos aplicar esto a nuestra propia vida, a nuestro propio cuerpo. Entonces en el versículo 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Nuevamente, mis hermanos, creyeron la escritura, lo que la escritura decía sobre el Mesías, de que el Mesías él reinaría para siempre, la muerte no lo podía detener, pero también las palabras que Jesús había dicho. En el versículo 23 nos dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, aunque Jesús mismo no confiaba en los hombres, porque sabía lo que había en el hombre. El hombre no es de fiar, el hombre no es de confiar. Jesús dice, no puedo confiar en él. Un día dice que seremos juzgados por nuestros más íntimos pensamientos. Pero aquí lo que yo quiero resaltar, hermanos, es que muchos creyeron en Jesús cuando miraron las señales que Jesús hacía. Y esto es un testimonio para nosotros, para que creamos en Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Jesús puede hacer señales todavía en este tiempo. Si van a ser para su gloria y honra, Él las puede hacer. Pero a veces podemos pedir una señal, hermanos, para vanagloria, o para probar a Dios, o para algún asunto que no tiene nada que ver con darle la gloria a Dios. Él aún puede hacerlo, mis hermanos. Si lo hizo antes, lo puede hacer ahora. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él puede hacer algo en tu vida, como en la boda. Él puede traer gozo y alegría a tu corazón. Pero al igual que en el templo, Él también puede traer corrección y Él también puede traer disciplina, porque te ama, porque te cela con un celo santo, porque Él quiere que seas de Dios únicamente y Dios no desea compartirnos con el mundo. Amén. Amén. ¿Cómo vas a responder tú a este mensaje? ¿Cómo vas a responder a lo que Dios te habla a ti hoy? ¿Le pedirás que haga algo en tu vida? ¿Le pedirás que cambie el agua en vino? ¿Le pedirás que llene esas vasijas? ¿O Él te pedirá a ti que tú las llenes y Él hace algo que tú no puedes hacer? Tú haces lo posible y Él hace lo imposible. Pero de la misma forma, Dios nos pide, limpia tu corazón. ¿Amén? Limpia tu vida. Saca lo que ofende a la presencia del Espíritu Santo y lo contrista. Por eso Pablo dijo, no contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de vuestra redención. Habla con el Señor unos momentos, allí en lo secreto de tu corazón. Habla con Dios, respóndele al Señor esta palabra, respóndele, porque esto lo trajo el Señor para ti, lo trajo para mí. Respondamos al Señor, escuchemos bien lo que Él ha dicho, escuchemos atentamente y demos al Señor una respuesta. Necesitamos la presencia de Cristo, ya sea en la boda o ya sea en el templo. Jesús cambió la situación, Jesús cambió el ambiente, Jesús trajo gozo y alegría donde se necesitaba gozo y alegría.
Y Jesús trajo corrección y disciplina a orden donde se necesitaba ese orden y esa disciplina. ¿Qué necesitas tú? ¿Necesitas que el Señor te dé gozo y te dé paz? ¿O necesitas que alinee tu vida, que te corrija? ¿Necesitas ponerte a cuentas con Dios? ¿Cuál es tu respuesta? Acércate a Él confiadamente. Él nos llama, Él viene a nosotros. Él puede hacer una cosa o Él puede hacer la otra en nosotros porque nos ama. Señor, necesitamos tu presencia. Necesitamos gozo y alegría. Necesitamos, Señor, que llenes nuestros vacíos, Señor. Necesitamos, Dios, más de ti. Por otra parte, Señor, también necesitamos que nos corrijas, que nos hagas ver que hemos metido en este templo, en este cuerpo, que hemos puesto en esta mente, que hemos puesto en este corazón, que hemos puesto en estos labios, en estos ojos, en estos oídos, que hemos tocado con nuestras manos, que hemos hecho con nuestro cuerpo. Este cuerpo es tuyo, este cuerpo te pertenece. No tenemos derecho a contaminarlo porque es tuyo. Tú lo compraste con tu sangre preciosa. Y si alguien aquí todavía no es de Cristo, y si alguien aquí todavía no se ha entregado a Él, hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día que Él entra a tu vida y que tú te unes a Cristo en un solo espíritu y vives para Él. El Señor perdonará tus pecados y hará una nueva criatura, te dará una nueva vida y te dará vida eterna. Dios, gracias por tu palabra. Haz en nosotros, Señor, de acuerdo a lo que nos has hablado hoy, Señor. Y que cada uno, Señor, recuerde esta palabra, Padre, para ponerla por obra. Y que tu palabra haga en nosotros todo aquello para lo cual tú la has enviado en este día, Señor. Gracias, Dios. Que seamos oidores y hacedores y no oidores olvidadizos, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, al salir de este lugar, lo que tú has hablado en nuestro corazón. Gracias, Señor, por hacer cosas maravillosas y extraordinarias en nosotros. Hazlo una vez más, Señor. Hazlo una vez más. Y si una vez más necesitamos corrección y disciplina, hazlo, Señor, también una vez más. Porque tú tienes todo el derecho de entrar en tu casa y poner orden, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.